Hola, en este vídeo haré el reglaje de válvulas. La explicación es válida para los motores que tienen tornillo de ajuste con contratuerca. Hay otros motores que llevan pastillas calibradas para ajustar la holgura de las válvulas. Comienzo quitando la bujía. Si no está el motor lavado, hay que limpiar la zona para que no entre suciedad. Voy a seguir el procedimiento descrito en el manual de servicio de Yamaha. Se debe aprovechar la ocasión para comprobar la bujía. Esta es una vista de las partes donde se debe trabajar a continuación. El motor debe estar a temperatura ambiente, unos 20 grados centígrados. Hay que quitar el tapón de acceso al extremo del cigüeñal y el tapón pequeño, el de la marca de sincronización. El reglaje se debe hacer con el motor en el punto muerto superior. Si el motor está muy frío, se lo debe arrancar unos minutos antes de comenzar a desmontar. También es necesario quitar la tapa del piñón del árbol de levas. Podemos ayudarnos con un destornillador plano pequeño para separar la tapa, ya que tiene una junta tórica que dificulta quitarla. Yo prefiero terminar de quitar los tornillos cuando la tapa está suelta y volverlos a poner en su sitio para no cambiarlos de lugar. Si el motor se arrancó poco tiempo antes, caerá algo de aceite, por lo que debemos tener papel de limpieza a mano. A continuación, y también con la llave de 8 milímetros, se deben quitar las tapas del taqué de admisión y el de escape. No es imprescindible seguir siempre el mismo orden para desmontar las tapas, pero debe estar todo a la vista para hacer el reglaje. Si no disponemos de una bandeja imantada para colocar los tornillos, hay que ponerlos donde no se pierdan ni puedan caer en el interior del motor. La tapa del taqué de escape en el Raptor 700 también tiene 4 tornillos. Uno de ellos sujeta una guía para el cable del embrague. Se puede trabajar bien sobre el escape porque el motor está frío. Si el reglaje de válvulas se hace en verano, tendrá que ser evitando las horas de mucho calor. Igual que al quitar la tapa del piñón del árbol de levas, por la tapa del taqué de escape puede caer aceite. Cuando se terminan de quitar las tapas, hay que posicionar el pistón en el punto muerto superior. Será necesaria una llave de tubo o una de vaso con palanca. Hay que alinear la marca de sincronización de la tapa del motor con la marca interior que está en el rotor del magneto. Además, debe estar alineada la marca del piñón del árbol de levas con el puntero de la culata. Debemos introducir la galga de grosores entre la punta de la válvula y el tornillo de ajuste. La holgura en frío de las válvulas de admisión debe estar entre 9 y 13 décimas de milímetro. Para el ajuste de la holgura aflojamos la contratuerca, solo un poco, para evitar que caiga en el interior del motor. Con un alicate giramos el tornillo de ajuste hasta que pase con suavidad la galga. Yo utilizo la de 10 décimas de milímetro que está dentro del rango requerido. Cuando se han ajustado las válvulas, apretamos las contratuercas hasta 14 Nm, asegurándonos de que no gire el tornillo. Luego se vuelve a verificar con la galga que el ajuste es el correcto. Este proceso es más fácil hacerlo si se dispone de una llave de estrella que entre en el sitio y la herramienta específica para la cabeza del tornillo de ajuste. Cabe aclarar que es necesario tener cuidado para que no entre suciedad al motor. Solo queda por revisar las válvulas de escape, que deben tener una holgura comprendida entre 16 y 20 décimas de milímetro. La galga de 15 décimas de milímetro entró muy suave y la de 20 décimas de milímetro, que está en el límite máximo, entró muy justa. Por lo tanto, no les hice ningún ajuste. Llegados a este punto, hay que volver a montar todo. Si es posible, hay que cambiar las juntas tóricas, sobre todo si están dañadas. Hay que lubricar las roscas y las juntas. Yo lo hice con el aceite que queda en la parte superior del motor. El tapón del extremo del cigüeñal hay que apretarlo con un par de 10 Nm y el tapón de sincronización con 6 Nm. En el momento de colocar la tapa del piñón del cigüeñal hay que tener cuidado para no dañar la junta tórica, que debe estar bien lubricada. Se puede lubricar también el asiento de la junta sobre el motor. Los dos tornillos requieren un par máximo de 10 Nm. Todos los datos aportados son los que figuran en el manual de servicio del Raptor 700. Algunos datos para el ajuste de la holgura de las válvulas se encuentran también en el manual de usuario. Además de los manuales impresos, los tengo en PDF en español e inglés. Si alguien los necesita, puede dejar un comentario. Terminado el lateral izquierdo, toca poner la tapa del taqué de escape. No hay que olvidarse de poner el soporte guía para el cable del embrague en su posición correcta. Como las tapas tienen varios tornillos, hay que apretarlos de forma pareja para que asiente bien la junta. Llevan un par de apriete de 10 Nm. No hay que exceder el par máximo porque son piezas de aluminio un poco frágiles.
Si no se utiliza una llave dinamométrica, es preferible apretar poco y revisar después de un rato de uso que todos los tornillos siguen apretados y en su sitio. Aunque el ajuste de la holgura de las válvulas es algo simple, nos llevará bastante tiempo hacer el trabajo por la necesidad de desmontar algunos plásticos y el depósito. Yo aproveché la ocasión para limpiar el cuerpo de inyección y sustituir el inyector. Ahora queda por poner la tapa del taqué de admisión, teniendo cuidado de que no caiga nada en el interior del motor. El procedimiento es el mismo hecho con la tapa del taqué de escape. Si se van a realizar varios trabajos en el motor, es recomendable arrancarlo después de cada uno de ellos. De esta forma nos aseguramos de que si no arranca podamos solucionar el problema revisando lo último que hicimos. Si al controlar la holgura de válvulas está bien o hay que hacer un ajuste mínimo, podremos alargar el tiempo entre comprobaciones. Los cables y el tubo de goma que se ven sin conectar son los que van a la bomba de gasolina que se ubica en la parte superior del depósito. Este motor no tiene un tubo de retorno de gasolina hacia el depósito, como sucede en otros vehículos. Aquí se ve con el vídeo acelerado la forma de apretar la tapa de manera gradual. Solo queda poner la bujía que se quita durante el ajuste para poder girar el motor. Con este paso está prácticamente terminado el procedimiento para el ajuste de la holgura de válvulas. Esta es una vista general de las partes del motor en las que se trabaja para el ajuste de la holgura de las válvulas. Para terminar, muestro los manuales que tengo impresos en español. También los tengo en PDF en la versión original en inglés y la traducción en español. Si alguien necesita los manuales en PDF, que deje un comentario. Muchas gracias por ver el vídeo.